Bienvenidos a un nuevo video de Defiende tu Fe con Pedro Esa, donde aprenderás a defender la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo. El tema de hoy es un llamado de atención de Jesucristo a su Iglesia. Buenos días, hermanos. Saluda Pedro Esa de su canal Defiende tu Fe Pedro Esa en YouTube. Ese es mi canal. Estamos a la orden aquí con otros temas importantes para que ustedes aprendan mucho. Estoy hoy con mi hijo, me acompaña mi hijo Pedro Luis Esa, que es el que nos va a leer la palabra de Dios. Hoy es un momento muy importante porque hace unos días que hicimos el último tema y ya no le ha hecho otro. Y venimos otra vez a hablarle sobre la palabra de Dios. Pero antes de hablar de la palabra de Dios y antes de comenzar el tema, tenemos que hacer una oración. Para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe en este caminar, en este día, en esta enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que envíes al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe a mi hijo y a mí. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos con las palabras en nuestra boca. Ayúdanos a leer la palabra de Dios. Ayúdanos a proclamar, Señor, la palabra de Dios. Dame tu Espíritu para que yo pueda proclamar tu palabra, Jesús, y que mis hermanos, con tu Espíritu Santo, les abra el entendimiento y puedan entender el mensaje que les traes hoy. Amadísimo Espíritu Santo, derrama tu gracia en todos aquellos que están escuchando, que están viendo este video y esta enseñanza. Derrama gracias y bendiciones sobre ellos, sobre sus familias. Toca sus corazones, toca sus mentes, su conciencia, sus espíritus. Llénalos de vida y de amor a la palabra, a tu palabra y de amor a ti, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por estos momentos maravillosos en que estamos evangelizando, Jesús, llevando tu mensaje al mundo entero. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, antes de comenzar, recuerden mi canal, visiten el canal en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro Esa, mi página en Facebook, Defiende Apologética, Defensa de la Fe, y en Instagram es @EsaPedro. Ahí estamos para servirles, hay temas importantes. Búsquenlo, véanlo, anoten las citas bíblicas, estudien la palabra de Dios, que es importante, y compartan con los demás para que los demás aprendan. Ustedes aprenden y ustedes enseñan a los demás, y los demás también aprenden y aumenta la fe. Es importante compartirlo con los demás. Los temas son muy, muy buenos y edifican a la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar un tema muy importante. Primero quiero decirles, no soy, porque algunas personas me han dicho que yo soy pastor. En algún comentario eso. Yo no soy pastor, soy un laico, no soy sacerdote, un laico, simplemente que se preocupa por estudiar la palabra de Dios y que quiere predicarle a ustedes para que ustedes aprendan, para que ustedes crezcan y conozcan la verdad y la palabra de Dios. Voy a hablar con palabras mías, voy a hablar, con la Biblia, con la palabra de Dios, no con palabras mías. Porque si les hablo yo, eso nada sirve. Pero si les hablo con la palabra de Dios, ustedes van a encontrar la verdad, no la mentira, no falsedad. Entonces, el tema de hoy, he decidido llamarlo una atención, un llamado de atención a la iglesia y a los miembros de los grupos apostólicos, sacerdotes y laicos. Tú vas como sacerdote y laico, por la palabra de Dios. Soy un pecador también, va conmigo, con mi familia, con mi entorno. Entonces, ese es un llamado de atención de Jesucristo a la iglesia, según su palabra, no la mía. Entonces, eso va a lo que vamos a tratar de hablar hoy. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo, hermanos? Un tiempo de angustia, un tiempo de miedo, de impaciencia, de inseguridad, de pánico por lo del COVID-19, que estamos encerrados, cuarentena, no hay comida,
no hay gas, no hay luz, no hay agua, mucho estrés, muchas situaciones difíciles que estamos viviendo. Y no hemos recogido, ¿y qué estamos haciendo? A ver, ¿estaremos leyendo la palabra de Dios? ¿Estaremos orando por los demás? ¿Estaremos rezando el rosario, buscando a María para que nos ayude? ¿O simplemente seguimos la vida como veníamos antes de la cuarentena? ¿Qué haces tú, hermano, en la iglesia? ¿Qué haces allí? ¿Solamente servir? ¿Vienes porque la iglesia es una ONG? ¿Vienes a divertirte nada más? ¿A qué vienes a la iglesia? Sacerdotes de la Iglesia Universal en todo el mundo. ¿Qué haces? Lees la palabra de Dios, oras, te sientes frío, tienes que orar más, tienes que leer la palabra de Dios, estás compartiendo la palabra de Dios, estás predicando fuera del templo, sales a los demás, visitas a la familia, a los hogares, visitas a los grupos parroquiales para ver si están leyendo la palabra de Dios, que es la semilla del reino. ¿Cómo estamos nosotros entonces en la iglesia? Es como una evaluación, autoevaluación, un examen a ver cómo estamos. Vamos a examinarnos a ver cómo estamos, según la palabra de Dios. Ese tema es un llamado de atención a la iglesia y a los miembros de la iglesia o grupos apostólicos que hacen vida en la iglesia, en todas partes, no nada más aquí en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, sino en todas partes. Podemos comenzar entonces con una cita bíblica partiendo de esta premisa. Vamos a partir de aquí, de la primera cita que les voy a dar. Les habla Jesucristo a ustedes y a mí. Vamos a ver si es importante la palabra de Dios o no. ¿Qué estamos haciendo? Juan 8:47. El Señor nos va a hablar. Nos va a hablar el Señor, no voy a hablar yo. Que hable Dios, que hable Jesucristo, que nos hable Él, a ver qué nos dice en Juan 8:47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ajá, ¿qué dice Jesús? El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¿Tú eres de Dios, hermano? ¿Tú eres de Dios? ¿Dice que eres de Dios? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿La estás leyendo? ¿O no quieres escucharla? ¿O no la quieres leer? ¿Te da flojera o te da pereza? Tú sabes, vamos a examinarnos aquí hoy a ver cómo estamos. Repítelo. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Si usted se dice que es cristiano, usted debe escuchar la palabra de Dios. Si viene alguien a predicarle la palabra de Dios, la escucha. Por supuesto, un católico, no un protestante. Si no me escucha un protestante, me escucha al católico que le viene a traer la sana doctrina, la verdadera. No un protestante porque le va a decir mentira. ¿Entiendes? Entonces, si usted es de Dios, escucha la palabra de Dios. Pero sigue Jesús diciendo: ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Hay gente que no escucha la palabra de Dios. Entonces, si eres tú el caso, en este caso eres tú, el Señor dice: ustedes no las escuchan porque no son de Dios. El que no escucha la palabra de Dios y no lee la palabra de Dios, no es de Dios. No lo dije yo, lo acaba de decir Jesús a través de la palabra. Entonces, partiendo desde aquí, de esta cita bíblica, muy importante, ustedes dicen que son cristianos. ¿Qué están haciendo ahorita en la cuarentena? ¿Están leyendo la palabra de Dios? ¿Están orando? ¿Se la pasan puro en internet compartiendo cosas muy bonitas? Que no está mal que estén en internet, o leyendo otros libros, o viendo películas, o no sé, divirtiéndote, jugando juegos de mesa, que no está mal. Pero la palabra de Dios es la semilla del reino. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando por el mundo, por los pecadores, por tus hermanos? ¿Estás leyendo la palabra de Dios para instruirte? ¿O a qué? ¿Vienes a la iglesia aquí a pasear, a divertirte? El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes no son de Dios porque no la escuchan. Eso dice el Señor. Estoy partiendo de aquí. Vamos a seguir con otra cita bíblica
importantísima, que es una parábola en Lucas 13:6. El Señor nos habla de la parábola de la higuera y de la viña. Una enseñanza muy importante. Pongan mucho cuidado con lo que dice aquí. La vamos a leer todita. Yo voy a decir cuándo se va a parar Pedro Luis. Y después la vamos a explicar, a ver qué nos dice el Señor aquí. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjalo un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé frutos en adelante y si no la cortas. Ya leímos, ahora vamos a volver a leer, un poquito más lento, y la vamos a saborear. ¿Qué nos dice el Señor en esta comparación? El Señor hablaba así, con parábola, comparación. Voy a leer. Jesús continuó con esta comparación. Hizo una comparación. Esto lo vamos a traer a nuestro tiempo, a nuestro contexto. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Una higuera, una planta que da fruto, higo, ¿verdad? Y una viña. La viña es la iglesia. Esa es la iglesia. Y la higuera es usted y soy yo, somos nosotros, nuestra familia. Esa es la viña, la iglesia, y nosotros somos la higuera. Sí. Fue a buscar higos, pero no los halló. Al Señor vino a esta viña, que es la iglesia, a buscar higo. ¿Y qué es el higo? El fruto que da la higuera. Él quiere fruto de esta planta que somos nosotros, la higuera. Entonces el Señor está interesado por los frutos. ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando, hermano? ¿Cuáles son los frutos que tú das en la iglesia cuando vienes a la iglesia? Ante la cuarentena, en tiempos pasados quiero referirme también en la actualidad. En la actualidad porque el templo no es la iglesia somos todos nosotros. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fruto estás dando? ¿Estás dando fruto? Viene el Señor a buscar los frutos. Sigue. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos. Hace 3 años que vengo a buscar higos. ¿Qué más? A esta higuera. A esta higuera. O sea, a cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia y de los grupos apostólicos y de los sacerdotes también, o sacerdotes, a esta higuera. Pero nunca encuentro nada. Pero nunca encuentro nada. ¿Cuántos años usted está en la iglesia? Lo tiene en la iglesia. Y el Señor ha venido y no encuentra nada fruto en usted. ¿Cuántos años? Aquí dice 3, pero a veces son 3, 6 años, 9 años, 15, 25 años y nunca leyó la palabra de Dios. Y esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, nunca la sembró para que diera fruto. Nunca la puso, se instruyó para predicar la palabra de Dios y dar fruto. ¿Qué haces? Yo soy del Ministerio de Música. Yo soy catequista. Soy coordinador. Soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Yo soy el sacerdote. Yo soy legionario. Yo soy de la Renovación Carismática. ¿Y qué estás haciendo? El Señor va a venir, no se sabe cuándo, viene a buscar fruto, le interesa los frutos. ¿Estás sirviendo en la parroquia? No, está bien, está sirviendo, pero eso no es lo importante. Vamos a seguir leyendo a ver si eso es lo importante. Veremos aquí y más adelante si solamente el servicio es lo importante en la parroquia. Por eso que la palabra de Dios nos llama a la reflexión y nos confronta a ver cómo estamos portándonos y a ver qué estamos haciendo en la iglesia. Nosotros para dar fruto. Que el Señor viene a buscar fruto y no lo encuentra.
y vamos a ver qué dice. Córtala, Ay, no me digas. Córtala. Repítelo. córtala. Córtala. ¿Por qué la van a cortar a la higuera? Porque no da fruto. Y si la corta y se seca, ¿a dónde la echan? Señores, la echan al fuego. Al fuego. ¿Para qué se queme? Porque no sirve. Si usted es un árbol frondoso, una higuera así inmensa, bonita, bella, verdecita, bonita, bella, pero no tiene fruto, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Viene el Señor, el viñador, y la corta. Esa es la orden que hay que cortarla porque vino a la iglesia y no encuentra fruto. Tanto tiempo que estás en la iglesia y no lees la palabra de Dios. Te vienen a predicar, alguien te viene a predicar. Me ha pasado a mí, voy a predicar. No, ese es muy radical. No, eso es muy estricto. No, yo no quiero comer, prefiero alguien que me hable menos directamente o más a mi manera. O sea, tú quieres una predicación a tu manera. ¿Quieres una iglesia a tu manera? Pues no, esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es exigente y Él quiere frutos, que tú des frutos dentro de la iglesia. En los grupos apostólicos, tú no lees la palabra de Dios en los grupos apostólicos, se reúnen nada más a cantar o a divertirse. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Entonces, córtala. No viene por ahí, córtala. Ojo. Pero sigue la palabra de Dios diciendo lo siguiente. Vamos a ver. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? ¿Para qué está usted en un grupo de coordinador y no hace nada con su compañero, no les enseña la palabra de Dios? Catequista, ¿para qué es catequista si no enseña a los niños? ¿Dónde dice que María es virgen? ¿Dónde dice que María es madre de Dios? ¿Dónde dice que el Papa es Pedro I, que es fundó una sola iglesia? Si no lo dices, si no lo enseñas, esos niños van a ser protestantes en el futuro. ¿Para qué estás ocupando puestos? ¿Qué haces aquí en la iglesia de un grupo apostólico? Deja que vengan otros y hagan el trabajo. Si tú no quieres hacerlo, deja que vengan otros y hagan el trabajo. Sacerdote, ¿qué haces en la iglesia? Si no predicas el evangelio, si no estás pendiente de las ovejas, ¿qué están haciendo dentro de los grupos apostólicos? Lee la palabra de Dios en los grupos. ¿Para qué están aquí en la iglesia? ¿Para qué? Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo estamos trayendo a este tiempo. Sí, pero vamos a ver qué más nos puede decir y qué más podemos saborear. Es un examen de conciencia, una autoevaluación para ver cómo estamos. El viñador contestó: Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Entonces el viñador, que no quiere que la corte, viene y le dice al dueño de la viña: no, déjame un tiempo más déjala, para yo cavar a los lados de ella y echarle abono, echarle tierrita, para ver si ella da fruto. Hermano, para eso hemos venido nosotros a predicarte la palabra, para que cavando alrededor de ti, te llenemos el abono, trabajemos alrededor y la palabra de Dios toque tu corazón, toque tu conciencia y des fruto en abundancia. Porque el Señor va a venir 3, 5, 6 años, no sé cuándo, a buscar fruto. Lo encontrará, si no lo encuentra, seremos cortados. Para eso estamos aquí, para predicar la palabra de Dios. Yo predico la palabra de Dios porque yo quiero que ustedes conozcan la palabra de Dios. Es mi deber hacerlo. A veces la palabra de Dios dura, el Señor es duro y es fuerte cuando nos quiere enseñar, corregir, porque es nuestro Padre. Pero es el deber de Él. Y si Él me dice a mí, y yo sé que esto es así, ¿me voy a callar? Puedo callarme. Me van a pedir cuentas a mí de lo que yo sabía y no lo dije. Por lo tanto, yo sé lo que sé yo, lo poquito que sé, se los comunico a ustedes para que ustedes sepan y crezcan
en la fe. Sí, a ver, vamos a dar un tiempo más. Si con este tiempo, a ver si dan fruto. Si no, a ver qué pasa. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Si usted da chance, si usted no conocía la palabra de Dios, si nadie le haya predicado, y hoy le están predicando, yo estoy predicando hoy con la palabra de Dios, y usted no da fruto, la van a cortar. Usted que la higuera, la van a cortar porque no quiere dar fruto. Eso nos espera si no damos fruto. Cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos atender al llamado, a la predicación de algún sacerdote o de un laico que quiere enseñarle la palabra de Dios y no lo hace, la puede cortar porque en el tiempo no da fruto. Entonces es importante, fíjense cómo esta parábola del Señor nos la da, y es una enseñanza, es algo delicado, es algo muy, digamos, duro de asimilar, ¿verdad? Entonces, cristiano, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora vamos a buscar Mateo 21-28, a ver qué nos dice Mateo 21-28. En esta parábola, el Señor, es la parábola del padre y los dos hijos. El padre y los dos hijos, ¿qué nos dice? Jesús agregó, pero díganme su parecer. Dígame su parecer. A ver, ¿cuál es el parecer de ustedes? Un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Uno de esos 2 es usted que está viendo el video, la enseñanza. Uno de esos 2 hijos es usted. Se acercó al primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. ¿Qué es la viña? A la iglesia. Tienes que ir a la iglesia a trabajar, a servir. Tienes que ir a la iglesia a leer la palabra de Dios, a edificarte, a crecer en la fe. Ese es el mandato a uno de los hijos. ¿Pero qué dijo el hijo? Y él le respondió, no quiero. No quiero. Ese no quiero, que dicen así no quiero, son los que están afuera. Los que no quieren venir a la iglesia, están afuera. Ellos no quieren venir. No quieren venir, eso se les pide a ellos. ¿Sí? Pero después se arrepintió y fue. Pero esos cuando se arrepienten, con el tiempo, que alguien les predica o se dan cuenta por un acontecimiento, cambian su vida y se convierten, vienen y tienen una conversión radical, inclusive profunda, mejor que los que estaban dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esta gente son los que están afuera que no quieren, pero viene el otro hijo. Ese es usted. El que viene ahorita es usted. A ver, sigue. Pero después luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, Señor. Ya voy, Señor. Hijo, anda a trabajar a mi viña. Ya voy, Señor, sí, yo voy. Yo voy ahorita. Hijo, anda a trabajar a mi viña. Sí, yo voy a ser coordinador, yo voy a ayudar en esto, en aquello, en lo otro, sí. Yo voy a prepararme, voy a estudiar la palabra de Dios para predicar, salir a evangelizar las calles. Yo voy a ir porque yo lo voy a hacer papá, yo lo voy a hacer padre, yo lo voy a hacer. Vamos a ver qué hizo el hijo. Pero no fue. No fue. Fíjense, si voy, pero no fue. Si voy a trabajar a la viña, pero no va. Si voy a leer la palabra de Dios, pero no la lee. Si voy a estudiar la Biblia, pero no la estudia. Entonces, ese puede ser usted, el segundo hijo. Pero el Señor le pregunta a ellos, ¿quién de los dos hizo lo que el jefe quería? Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. El primero. Ese fue el que obedeció, el que Dios no quiero, y después se convierte y dice, sí, yo voy. El primero no quiso. El que está dentro de la iglesia no quiere leer la palabra de Dios, no quiere formarse, no quiere que se le predique, porque no quiere cambiar su comportamiento, su vida de confort que tiene. Porque la palabra de Dios te confronta, hermano. Ya se ve la realidad. Tú tienes que confrontarte con la palabra de Dios. Y eso no gusta a veces que uno le diga la verdad. Y la verdad a veces duele, pero si yo te amo, porque te amo, te predico la palabra. Porque te amo, te digo la verdad. Yo no vengo a caer esta mentira aquí. Vengo a decir la verdad.
lo que está en la Biblia, no lo mío, no de mi boca, es la palabra de Dios. Aquí está hablando Jesús en la Biblia. Sí. ¿Qué pasa con estas personas que dicen sí voy y después no hacen nada? Entonces Jesús les dijo, en verdad se lo digo. En verdad se lo digo. Oigan bien. Lo que va a decir Jesús aquí es verdad. En verdad se lo digo. En el camino al reino de los cielos. En el camino al reino de los cielos. Mientras vamos de camino al reino de los cielos, los publicanos, las prostitutas, andan mejor que ustedes. ¡Wow! No puede ser. No, vuelve a repetir esa parte, que eso me parece raro. Digo que te equivocaste y vuelve a leer esa parte. ¿Qué dice ahí? ¿Sabes? Los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Hermano, los pecadores y las prostitutas andan mejor que ustedes. Nos van ganando en el camino al reino de los cielos, porque mientras usted está dentro de la iglesia, usted cree que ya se salvó. Con venir siempre aquí a las reuniones, al servicio, ya yo me salvé. Listo, no necesito la palabra de Dios, no necesito hacer obra de caridad, sino vengo a la iglesia y listo, se acabó. Pues dice la palabra que los pecadores y las prostitutas les va a ganar en el reino de los cielos. ¿Y usted se va a dejar ganar? ¿Usted quiere darse a ganar por ellos? Tienen que cambiar. Hay que cambiar, hay que dar una conversión, una vuelta y tomar el camino de Jesucristo. Hay que leer la palabra de Dios, es importante. ¿Por qué dice Jesús esto? Él sigue hablando allí. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Porque en ese tiempo Juan le habló a los judíos, a los maestros de la ley, fariseos, sacerdotes, y algunos del pueblo no le creyeron. Y aquí en este tiempo viene un ministro, un ministro sacerdote a predicarle la palabra de Dios y no le creen. Viene un laico a predicar la palabra de Dios y no quieren escuchar, no quieren creer. Vengo yo a predicarle la palabra de Dios y no quieren creer. ¿Están viendo los videos? Hay temas importantes allí. Es la palabra de Dios que está allí para que ustedes se instruyan, se formen y defiendan la fe. Anoten las citas bíblicas, vean los videos, agarren tiempo, aparten tiempo, porque tienen tiempo, están en la casa, en la cuarentena, los que trabajan llegan más temprano, agarren un tiempo para ver los videos, anotar las citas bíblicas y estudiarlas, y así vamos aprendiendo, y comparte con los demás. Como iglesia, hermano, tenemos que evangelizar. Y este momento que estamos así, que no podemos hablarle a los demás, hay que tomarlo bueno, hacerle bien. Aprovechar este momento porque las redes llegan a muchas partes. Tú colabora compartiendo los temas a otra gente para que así evangelizamos como iglesia. Sigue. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos. Ahí está bien. Entonces, ahí terminamos la cita bíblica. Nos damos cuenta de que las prostitutas y los pecadores nos pueden ganar si nosotros no cambiamos y no ponemos de nuestra parte. ¿Por qué es importante? Esto que estamos hablando de la palabra de Dios, ese llamado a atención del Señor a nosotros como miembros de la iglesia. Porque los apóstoles tuvieron un problema, una dificultad, una tentación un día de caer en eso de descuidar la palabra de Dios y la oración para prestar un servicio. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Primero el 2, de que vamos al 4. Pero vamos a leer el 2 primero. Capítulo 6, versículo 2. En ese momento se presenta un problema con las viudas de los judíos que vienen del extranjero, que no se les prestaba atención y necesitaban dedicarle atención. Y por eso nombran a unos diáconos, ¿verdad? Pero entonces los apóstoles llaman a la asamblea de los discípulos. O los discípulos, usted es un discípulo, usted sigue a Cristo, es un discípulo. Usted, hoy estamos reunidos en una asamblea, ustedes allá y nosotros aquí. Jesús nos va a hablar a través de su palabra con los apóstoles. Vamos a ver si la palabra de Dios es importante o no. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron. Nos reunimos en la asamblea de los discípulos y nos dicen,
No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargos de este servicio. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo del servicio de la misa. Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Muy bonito, chévere, es bonito, es muy hermoso. Pero no es correcto descuidar la palabra de Dios por el servicio a la misa. No es correcto descuidar la palabra de Dios por el canto, el ministerio de música, los demás grupos, los cursillistas, los catequistas. No es correcto descuidar la palabra de Dios. No es correcto, aunque esté dando comida, también das comida en el servicio. Eso es importante. Pero no es correcto descuidar la palabra de Dios por estar atendiendo a ese servicio. La palabra de Dios es clara aquí. Nos manda a no descuidar la palabra de Dios por dedicarnos a un servicio. Y tú que estás en la casa, ¿qué estás haciendo? Puro barrer, puro limpiar, puro ver televisión, puro internet, puro trabajo, puro servir. La palabra de Dios dice que no es correcto descuidar. ¿Qué es lo correcto que hay que hacer? Versículo 4, con la palabra de Dios. ¿Qué es lo correcto que hay que hacer? Versículo 4, capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Lo correcto, hermano, es que nosotros nos dediquemos de lleno, no de la ligerita, sino no suave, sino no poquitos, de lleno al ministerio de la palabra y a la oración. Tenemos que hacer oración y leer la palabra. Entonces, ¿qué haces tú? Tú lees la palabra, aunque sea la palabra del día, el evangelio del día. ¿Oras como el evangelio del día? ¿Rezas el rosario? ¿O qué haces? ¿Te levantaste y te paraste y ya? ¿O dijiste una palabrita ahí y ya te fuiste? Entonces, vean la importancia de la palabra de Dios. No es correcto, no está bien descuidar la palabra de Dios por dedicarte a un servicio. Veamos cómo sigue hablando la Biblia, cómo sigue hablando el Señor a través de su palabra. Importante, 2 de Timoteo 3:15. En 2 Timoteo 3:15, Pablo le habla a Timoteo, una carta pastoral. Está pastoreando a Timoteo y a esa iglesia, esa comunidad donde está Timoteo encargado de ellos. Escuchen bien lo que dice. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿desde cuándo hay que conocer la palabra de Dios? Desde pequeño. Papá y mamá, ¿qué estás haciendo tú con tus hijos? ¿Por qué no le enseñas la palabra de Dios? ¿Por qué no le hablas de Dios? Deja que el mundo le hable del mundo. El mundo le va a enseñar cosas que no son. El mundo no quiere que tu hijo aprenda la palabra de Dios, porque va a saber cómo comportarse. Ya van a ver por qué se los digo. Ahorita viene la parte de esta misma cita. El mundo no quiere que tú escuches la palabra de Dios, que tú le prediques a tus hijos, le enseñes, porque si no vas a hacer lo que hace Dios. Y el mundo no quiere. El demonio no quiere. Desde pequeño entonces, ¿por qué de pequeño? ¿Por qué hay que hablar de Dios? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? A ver, sigue. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios, las Escrituras, ellas te van a dar la sabiduría en Cristo para la salvación. O sea, te van a dar la sabiduría que te lleva a la salvación en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios que te da la sabiduría. No es el título que tienes de magíster, de los posgrados que has hecho. No es el título que tienes de doctor, de teólogo. No es el título. No es la fama, la gloria aquí en la tierra la que te va a dar la salvación en Cristo Jesús. No es tu teléfono, que a veces lo amamos más que a Dios. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a veces amamos el teléfono más que a Dios. Eso no es lo que te va a dar salvación, es la palabra de Dios. Te lo digo con la Biblia. Pablo a Timoteo. Sigue. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, rebatir, corregir
guiar en el bien, ¿ves? No en el mal, en el bien. Entonces, si tú le predicas a tus hijos, si tú predicas el Evangelio o lees la palabra de Dios, es para que tú corrijas, para que tú guíes en el bien a las demás personas, a ti y a las demás personas. Tenemos que leer la palabra de Dios entonces, porque haciendo esto, leyendo la palabra de Dios, ¿qué pasa? Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Así el hombre de Dios queda hecho un experto. ¿Por qué? Porque está preparado con la palabra de Dios. Es un experto en la palabra de Dios. No va a haber ningún protestante a meterte cuento y te va a sacar de la iglesia. No va a haber ningún ateo a meterte cuento porque tú conoces la palabra de Dios y tienes la sabiduría que te va a llevar a la salvación. Y vas a enseñar a los demás, empezando por tu casa y después a los demás afuera. Entonces, ¿es importante la palabra de Dios o no es importante? Claro que lo es, hermano. Como está diciendo la Biblia, Pablo a Timoteo. Es muy importante. Creo que uno de los eslogans que hay por allí es: tu camino es mi camino. ¿Será eso verdad? ¿Será verdad que tu camino es mi camino? Examínate, a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Porque a veces decimos una cosa y hacemos otra. Ese será el camino de Jesucristo que estoy haciendo y que estoy andando, porque las prostitutas y los publicanos, los pecadores, nos pueden ganar en el camino hacia el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios es la que nos da la sabiduría que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Entonces es importante. Estamos viendo cómo es importante esto. Muchos predican la palabra de Dios, pero no hacen lo que dicen. Hay muchos predicadores en la iglesia, pero dicen una cosa y hacen otra. Laicos que son así. Hay sacerdotes que predican muy bonito, bellísimo, pero hacen otra cosa. Predican bello en la misa, predican donde están muy hermosos, van y ese tremendo sermón, muy bonito, pero hacen otra cosa. Entonces, ¿qué haces? Espantas, tú como predicador, espantas a los fieles. Se van a la iglesia, estás dando un mal ejemplo, estás dando un mal testimonio. La palabra de Dios es para que dé fruto. Cuando venga el Señor a la viña, a la iglesia, espera encontrar fruto. Pero si no lo hay, ¿cómo va a encontrar fruto? Hay que cortarla. Y si la cortan, la echan, se seca, la echan al fuego y se quema. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y es mi deber decirlo. Es un llamado de atención para que la iglesia reaccione y tome la palabra de Dios como algo importante. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 14:1. 14:1 adelante, 1 Corintios. Pablo va a decir que pidan a Dios dones espirituales. Pero ¿cuál es el don espiritual que Pablo se refiere más? Se afinca más, le interesa más que usted pida. El que usted pida. A ver, ¿cuál es? Escuchemos. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales. Si hay que buscar el amor, hay que amar, hay que buscar los dones espirituales, hay que pedir a Dios que nos dé dones espirituales. Pero Él se queda con uno, o, escuchen, especialmente el don de profecía. A Él le gusta el don de profecía. O sea, el profeta, el que predica. Yo estoy haciendo eso, predicándole a usted. Usted también es profeta, porque cuando usted lo bautizaron, usted hereda de Jesucristo ser profeta. Sacerdote, profeta y rey. Y el profeta no es nada más el que anuncia la palabra de Dios, sino el que denuncia lo que se está haciendo mal. Aunque no guste, pero hay que decirlo. Entonces, hay que predicar la verdad. La verdad duele a veces. Y Pablo le interesa que usted diga, predique, pida ese don de profecía. Pídalo. Pero hay que leer la Biblia porque si tú no tienes que poner tu parte. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a profetizar? ¿Qué vas a predicar? Tienes que formarte, hermano. Sigue Pablo diciendo. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres. El que habla en lengua habla a Dios y no a los hombres. El don de lengua sí es un don espiritual,
que recibe la persona y le habla a Dios. ¿Por qué dice Pablo que le habla a Dios y no a la persona? Pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Porque cuando tiene el don de lengua, habla en el espíritu. Dice cosas que no entiende nadie. Solamente hay personas que tienen el don de lengua. No sé si te lo he escuchado en las oraciones. Ya la persona como tal, el cuerpo no hay como orar. El espíritu es quien ora en él. Y se traba la lengua y empieza a decir palabras raras, enredadas. Ese es el don de lengua. Pero si la gente está allí y no entiende nada, ¿entiende? No entiende. Entonces, entiende nada más, ese don le habla a Dios. Y hay personas que están preparadas, tienen otro don, que les digo ahorita también, que es el que entiende lo que dice el que tiene el don de lengua. Hay personas que tienen ese don de entender lo que dice el que tiene el don de lengua, pero no todo el mundo lo tiene. Pero Pablo se refiere que más importante es el de la profecía, el de predicar. ¿Por qué? Sigue. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Porque el que predica a los demás da fortaleza, firmeza, aliento y consuelo. El que predica, cuando predica la palabra de Dios, con la palabra de Dios, le está dando consuelo, aliento y firmeza en la fe, aliento, consuelo, levántate, respira, sigue adelante en Cristo, porque la palabra de Dios nos llama a ser alegres, a fortalecernos en la fe. A la persona, en cambio tú de lengua no, estás hablando en lengua y nadie entiende lo que está diciendo. ¿Entiendes? Entonces hay que pedir el don de profecía, sigue. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. El que habla en lengua se fortalece a sí mismo porque él ora en lengua porque el Espíritu le hace orar en lengua a sí mismo. Mientras que el profeta edifica a la iglesia. El profeta edifica a la iglesia. El profeta te enseña. Con la predicación aumenta tu fe. Entra por el oído, la fe aumenta. Entra por el oído, la predicación entra por el oído. Aumenta tu fe. Edifica la iglesia. Ya crece la iglesia en sabiduría, en enseñanza, en fortaleza, en fe. Edifica la iglesia y así ha venido desde que Cristo la fundó hasta este tiempo. En la predicación la iglesia se viene edificando. Muchos se convierten y se meten a la iglesia. Pero cuando tú estás en la iglesia, tú no le dices nada a tu hermano, no lo enseñas, vienen los protestantes, los evangélicos y se lo llevan a otro lado porque tú nunca le enseñaste nada. Nunca le diste nada en el predicaste. Nunca estuviste pendiente de enseñarle la palabra de Dios. Y se fue a otra secta que no es la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por esas personas que se van y se van a otra iglesia y nos pedirá cuenta de esa persona. ¿Ven lo delicado del asunto? Que sí es importante la palabra de Dios. Entonces hay que tener presente esto. Hermanos, estoy predicando con la Biblia. Es un llamado de atención, una evaluación, autoevaluación. Vamos a examinarnos si estamos trabajando bien, si estamos siguiendo el camino de Jesucristo, si estamos siendo discípulos verdaderos de Jesucristo. Si usted se dice cristiano, ¿qué sigue? Terminamos ya la parte. Me alegraría que todos ustedes... No, todavía no está ahí. Entonces, el don que usted debe pedir más es el don de profecía. Pida el don de profecía. Dígale a Dios que le ayude a ser profeta. Pero le da la palabra y pida al Espíritu Santo que lo ilumine. Aprender a leer la palabra y después predicarle a los demás para enseñar a los demás. Primero a su casa y después afuera. Vamos a terminar con esta cita bíblica mundial. Me gusta mucho mundial. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Fíjense y escuchen lo que dice Jesús en la Biblia. Usted es cristiano, usted ama a Dios. Vamos a ver si es verdad. Tu camino es mi camino. Decimos, no me lo va por ahí. Sacerdote, tú amas a Dios, lo amas. Laico, fieles de la iglesia, grupo apostólico, ustedes aman a Dios. Protestante, usted ama a Dios. Escuchen lo que dice el Señor, a ver si es verdad que lo amamos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor,
y no hacen lo que le digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no lees la palabra? ¿No estudias la Biblia? ¿No oras? ¿No le predicas a tu hermano? ¿Por qué me llamas? Me dices que me amas y me dices que tu camino es mi camino y no haces lo que yo te estoy diciendo que hagas. Protestante, ¿por qué dices Señor, Señor, dices amar a Dios, ser cristiano, y no sigues a Jesucristo en su iglesia que fundó, que es una sola, que está en la Biblia? ¿Por qué atacas a María y hablas mal de María cuando dices que la Virgen, la Madre de Dios, es Madre de Dios, es virgen, que no tuvo más hijos, y está en la Biblia? Y que el Papa es Pedro, el primer Papa de la iglesia, que está en la Biblia, que los santos están en el cielo, que está en la Biblia. ¿Por qué dices Señor, Señor, y predicas una cosa y haces otra? ¿Por qué? ¿Por qué predicas y no haces lo que yo te digo? Lo que yo te digo es un llamado de atención del Señor. El Señor pedirnos cuenta de todo lo que hacemos, hasta de la mínima palabra que decimos. Cuando damos un tema, vamos a un tema que se llama el pecado, vamos a ver todas estas cosas que estoy diciendo. Entonces, ¿para qué llamas al Señor así? ¿Para qué lo amas? Hermano, llamado la atención, quería yo hablarles a ustedes de esta manera, expresarles lo que dice el Señor a través de la Biblia, con la Biblia, para que en estos momentos de reflexión, de encierro que tenemos, de cuarentena, reflexionemos, cambiemos, nos pongamos a atender la palabra de Dios y a dar fruto, hermano. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Con mucho amor y mucho cariño. Yo, un pecador, vengo a decirles eso, con mucho amor. Presten atención a la palabra de Dios y verán los frutos que van a dar. Porque es la palabra de Dios la que nos da la sabiduría, que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Así es. No puedo terminar sin decirles que invitarles pues al canal, a mi canal, Defiende tu Fe, Pedro Esada. Busca los videos, anota las citas bíblicas, estúdiala, comparte los videos con los demás como miembro de la iglesia, evangeliza de esta manera. Dale me gusta, comenta algo. En mi página Facebook, Apologética-Defensa de la Fe. Allí estoy también, y en Instagram, en @esaapedro. Hermano, también invitarte a que te suscribas al canal. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos, que son muy importantes. Ayúdame en esta obra. Esta obra no es mía, no es de nosotros, esta obra es de Dios. Esta obra va a dar fruto porque es de Dios, porque no es nuestra. Y ustedes, como miembros de la iglesia, van a ayudar para que la obra dé fruto, evangelizando, compartiendo los videos. Suscríbete entonces y dale a la campanita para que te lleguen los videos. Hermano, vamos a hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra de Dios tan maravillosa que edifica a la iglesia, que nos edifica a todos, que nos ayuda a crecer en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta enseñanza de hoy, por tu palabra tan maravillosa y tan grande, por esa palabra tuya que nos ilumina y nos da vida. Ayúdanos a crecer en este camino, Jesús, a progresar, aunque sea poco a poco. Señor, ayúdanos, ilumínanos, fortalécenos, a dar una conversión con tu espíritu de guía. Espíritu Santo, guíanos, bendícenos. Ayúdanos a ser iglesia verdadera. Que ese camino sea tu camino, pero un camino verdadero. Y que amemos de verdad. Cuando digamos Señor, Señor, lo digamos de corazón y de cumplimiento. De hacerlo, de dando testimonio, Señor, de vida. Que lo que yo predique, que lo que yo diga, lo cumpla. Bendice a los sacerdotes, bendice a los laicos, a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica, bendice al Papa, a los obispos y cardenales. Bendícenos a todos nosotros, bendice a la familia, Señor. Llénanos de tu sabiduría y danos la salvación. Amén. Hermanos, que Dios me lo bendiga.